Buenas noches, familia. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en esta noche? Gloria sea al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Espíritu de Dios, eres bienvenido, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Gracias por esta oportunidad, Señor, de estar aquí como tu sierva, Padre, impartiendo la palabra, esta palabra que tú has puesto en mi espíritu para la congregación, para tus hijos, para tu congregación. Te damos gracias, Señor, y nosotros declaramos, declare usted conmigo, por favor: no soy esclavo del temor. Una vez más, no soy esclavo del temor. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Le damos gracias al Padre. Señor, pueden tomar asiento. Gracias. Somos herederos, somos hijos de Dios y somos coherederos con Cristo. Mis amados hermanos, en este tiempo, que ha sido un tiempo tan difícil, en este año, ¿verdad? Que nosotros quizás el 31 de diciembre del año 2019 pensábamos que este año iba a ser un año, ¿verdad?, diferente, con tantos planes y tantas cosas, ¿cierto? Sin embargo, nos encontramos en un momento difícil, en un año difícil donde nosotros no estábamos contando con todo lo que iba a acontecer. Pero el enemigo, allí donde nosotros estábamos, hay muchas cosas que él trajo, y en especial nos trajo temor, nos trajo miedo. Nos trajo muchas cosas, sobre todo cuando escuchábamos las noticias o cuando escuchamos las noticias, cuando las leemos. Nuestros hermanos, nuestros amigos, cuánta información el mundo empezó a decir y a decir y a decir, y nosotros en nuestros hogares, sin saber en realidad qué era lo que estaba pasando, empezamos a escuchar, empezamos a recibir, ¿verdad? Sin embargo, la palabra del Señor nos dice en Romanos 8, 15, 16. Dice la palabra de Dios: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El temor venía, y el temor quería apoderarse de muchos de nosotros, de muchos de nuestros familiares. Gloria al Señor que tenemos a Cristo. Sin embargo, muchos de nuestros hermanos en Cristo fueron víctimas de ese temor por la incertidumbre, porque no sabíamos exactamente lo que estaba aconteciendo, porque aquello que escuchábamos sonaba terrible, además de poder ver las noticias y darnos cuenta de que muchas personas estaban muriendo por ese COVID-19. Nosotros no sabíamos, ¿verdad?, si eso podía tocar nuestro hogar. No sabíamos si podía tocar nuestra familia. Sin embargo, mis amados hermanos, yo vengo a decirle hoy que aunque el miedo se acerque, usted tiene que mantener la confianza en Dios, porque usted es un hijo de Dios. Usted no puede dejarse llevar por el miedo ni por el temor. Como hijos tenemos identidad como hijos de ese Padre maravilloso que nos ha dado ese espíritu de adopción, por el cual nosotros clamamos: Abba, Padre. Abba, Padre. ¿Sabe qué significa Abba, Padre en el hebreo? Papito, como papito lindo. Es de esa manera que nosotros podemos llegar al trono de la gracia y decirle: papito lindo, gracias porque tú estás conmigo, porque tú peleas mis batallas, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos conocemos, verdad, que ese miedo cuando viene, muchas veces nosotros nos podemos paralizar? ¿Cuántos sabemos que de repente el miedo viene a nuestra casa, viene a nuestra familia, a algún amigo cercano, y nosotros decimos: wow, ¿será que eso me va a llegar a mí? ¿Será, Señor, que me va a tocar a mí? Nosotros no queremos sentir el miedo, no queremos sentir el temor, porque el temor, dice la palabra del Señor, es un espíritu. Sin embargo, antes de llegar a eso, es un sentimiento humano. Nosotros escuchamos, ¿verdad?, que hay de repente una situación de un tiroteo en alguna parte, y uno dice: no, pues yo me voy a resguardar mi vida, ¿verdad? Me voy a esconder, me voy a meter en un lugar, porque es algo, el instinto natural del hombre es resguardarse ante cualquier situación que pueda aparecerse en este ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, ¿sabía usted que la palabra miedo viene de la palabra hebrea yirá? ¿Y qué significa la palabra hebrea yirá? Significa miedo, significa espanto, pero también significa reverencia. Pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser esto reverencia? Sí, ¿sabe qué? Cuando usted permite que el miedo venga sobre su vida, que el miedo llegue a su casa, usted le está haciendo, ¿sabe qué? Así, reverencia. Eres como bienvenido. Usted no puede permitir
que esa reverencia, ese miedo llegue a su casa, porque al único que usted le rinde reverencia es a nuestro Señor Jesucristo, es a nuestro Padre Celestial. Nosotros no podemos hacer reverencia ante el miedo, porque Dios nos ha dado a nosotros una autoridad, nos ha dado a nosotros una identidad, nos ha dado a nosotros las armas que no son carnales, ¿verdad? Sino que son espirituales y poderosas en fortaleza, para que cuando venga el espíritu del temor, para que cuando venga el espíritu de miedo, usted se para firme y tú le dices: ¿sabes qué, miedo? No llegas a mi vida, no llegas a mi casa, no llegas a mi familia, no llegas a mis hijos. Tú no eres bienvenido y en el nombre de Jesús te vas. En el nombre de Jesús no tienes cabida en mi casa. Dice la palabra del Señor que cuando David, él fue, ¿verdad?, a donde estaban sus hermanos, y él iba allí, el papá le mandó a llevar el alimento a sus hermanos. Se encontró con una situación, no le voy a contar esta historia porque no es la historia que quiero compartir, pero se encuentra con el gigante Goliat. ¿Sabe qué pasaba en ese momento? Por 40 días, ese gigante Goliat estaba diciéndole al ejército de Israel: ustedes son el ejército de Saúl. Ustedes son el ejército de Saúl. En cada día, por 40 días, el espíritu de temor vino sobre el ejército de Israel, porque sobre Saúl había un espíritu de temor. Y ese espíritu de temor, como líder del ejército de Israel, como rey que en ese momento, vino sobre el ejército de Israel. Y ellos estaban acobardados, amilanados, estaban con temor, con miedo. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Llegó uno que tenía identidad de hijo, tenía identidad y sabía quién era en Cristo. Y le dijo: ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú, filisteo incircunciso, que has osado venir en contra? Y ahí él anuló lo que decía él, en contra del ejército del Dios viviente. Ahí se anuló esa palabra que por 40 días fue dicha y dicha y dicha sobre ellos. Aquí entonces todo cambió. Y él entonces, como conocemos la historia, ¿verdad?, vino con su piedra, lo tumbó y con la propia espada de Goliat le cortó la cabeza. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque hay uno que tiene identidad de hijo. Y eso es lo que yo vengo a decirle a ustedes hoy. Nosotros somos hijos del Dios viviente. Nosotros somos ese ejército del Dios viviente. Nosotros somos esos guerreros, como los guerreros que tenía allí, por ejemplo, en el libro de Josué, donde están todas esas guerras, donde ellos tomaron la tierra prometida, la herencia. ¿Sabes cuántas veces dice herencia en ese libro? 70 veces. Usted tiene herencia, yo tengo herencia, nosotros tenemos herencia. Así como en ese libro de Josué dice: y tomaron la herencia, y busca la herencia, toma la herencia. Tú también, mi amado hermano, vaya y busque la herencia que el Señor le ha dado como hijo, porque si usted es hijo, es coheredero con Cristo. Amén. Gloria al Señor. Sorry, se quedó trabado aquí esto. Entonces, quiero contarles otra historia. Esa historia sí está en la Biblia, y esta sí es la que sí le quiero compartir en este día. Todo lo que le dije fue una introducción nada más. Segunda de Crónicas 20. Vamos a la palabra del Señor. Si me pueden colocar por favor los versos bíblicos, mis amados hermanos, o si usted pues tiene su Biblia. Dice... Yo tengo quizás otra versión, pero bueno, usted puede leerla junto conmigo allí. Dice: y aconteció después de esto, que los hijos de Moab y los hijos de Amón, y con ellos algunos de los meunitas, vinieron a pelear contra Josafat. Entonces vinieron algunos y dieron aviso. ¿Qué dieron? Aviso. Y al llegar allí, el mensajero del diablo, ¿verdad?, así como muchos han venido, le dicen a Josafat: viene contra ti una gran multitud, más allá del mar de Aram, y aquí están en Hasezón Tamar, es decir, en Engadi. Y Josafat ¿qué tuvo Josafat? Miedo. ¿Qué tuvo Josafat? Miedo. Y dispuso
Eso es lo más importante en este verso bíblico. Y dispuso a buscar al Señor. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Que el miedo, sí, el miedo puede venir. Pero usted no se puede quedar paralizado. Usted no se puede quedar en ese momento y decir, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? No, usted allí busca el rostro del Señor, como lo hizo Josafat. Josafat no le hizo reverencia al miedo. Dice, y proclamó ayuno en todo Judá. Y se reunió Judá para buscar ayuda del Señor. Aún de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor. ¿Qué hicieron? Buscaron al Señor. Proclamó ayuno. ¿Para qué? Para que su espíritu estuviera sensible a todo lo que la indicación que el Padre le iba a dar. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa del Señor, delante del atrio nuevo. Y dijo, oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios de los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza y no hay quien pueda resistirte. Eso es lo que nosotros tenemos que decirle al Señor cuando estamos en medio de una situación. En tu mano hay poder, hay fortaleza, no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste para siempre a la descendencia de tu amigo Abraham? Miren, 700 años antes Dios le había dado una promesa a Abraham y el pueblo de Israel tomó esa herencia, tomó esa promesa. Y han habitado en ella, dice, y te han edificado un santuario en tu nombre, diciendo, si viene mal, escucha bien lo que dice el verso, si viene mal sobre nosotros, espada, juicio, pestilencia, o sea, COVID, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa, delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. El nombre del Señor está en su casa y cualquier situación que se pueda presentar, usted va delante del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que torre fuerte es el nombre del Señor y a Él, el que justo corre y Él lo salva. En su casa usted diga, en mi casa hay Dios, el Dios de Israel. En mi casa hay Dios. Y cuando en su casa está el Señor, todo cambia. Como dijo el pastor Jimmy, todo se transforma. En un momento la presencia de Dios puede transformarlo todo. Dice entonces, clamaremos a ti en nuestra angustia. La angustia viene, ahí está. Y tú oirás y tú nos salvarás. Y tú oirás, o sea, el Señor está allí presto para oír su oración, presto para escuchar lo que usted está haciendo. Él quiere ver su fe, Él quiere ver lo que usted hace en medio de la situación. Ahora aquí dice la palabra, los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir, a quien no permitiste que Israel invadiera cuando salió de la tierra de Egipto, por lo cual se apartaron de ellos y no los destruyeron. Mira cómo nos pagan, viniendo a echarnos de tu posesión, la que nos diste en heredad. Gracias. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás? Es como cuando usted dice, no vas a juzgar, Señor, a mi enemigo. Porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer. Allí ellos están declarando su total dependencia de parte del Señor, porque le dicen, Señor, no sabemos qué hacer con esta multitud. ¿A cuánto nos ha pasado, sobre todo en este año? Y en muchas otras ocasiones, cuando quizás hemos tenido situaciones en nuestra vida y decimos, Señor, ¿qué voy a hacer? Mira, vienen los deudores. Mira, Señor, me quedé sin trabajo. Mira, Señor, no tengo alimento en mi casa. Mira, Señor, aquellos que me persiguen. Dice, pero nuestros ojos están vueltos a ti. Nuestros ojos están vueltos a ti. Y toda Judá estaba de pie delante del Señor con sus niños, sus mujeres y sus hijos. O sea, la familia. Aquí una vez más, nosotros, mis amados hermanos, como en este tiempo, altar familiar en su hogar. Ponga allí, mis amados hermanos, la oración es poderosísima. Busque a sus hijos, busque a su mamá, busque a sus hermanos. Altar de oración. Si usted vive con ellos, haga un altar de adoración, porque este es el tiempo de donde nosotros debemos de levantar esos altares en nuestros hogares. Amén. Dice entonces la palabra. Entonces el Espíritu del Señor vino en medio de la asamblea sobre Jaasiel. ¿Sabe qué significa Jaasiel? El Señor mira.
El Señor está mirándonos, mis amados hermanos. El Señor está observando qué es lo que estamos haciendo. Entonces dice la palabra del Señor: hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Geliel, etcétera, etcétera. Dijo: no temáis, dijo el profeta, no temáis. Una vez más le digo, mis amados hermanos, no teman. Dios está con ustedes. El Señor dice: no temas, yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te liberaré con la diestra de mi justicia. ¿Y quién es la diestra de la justicia de Dios? Jesús. Jesús es la diestra de la justicia. Y usted tiene ese nombre que es sobre todo nombre, para que cuando el miedo, el temor venga a su vida, usted diga: Jesús, Jesús. Y ¿sabe qué? Así sea con el susurrar el nombre de Jesús, todo tiene que doblar rodilla, todo tiene que caer, toda fortaleza tiene que caer. Amén. Entonces dice: no temáis ni os acobardéis delante de esta gran multitud, porque la batalla, mis amados hermanos, no es vuestra, la batalla es del Señor. La batalla no es nuestra, sino de Dios. Descended entonces mañana contra ellos. He aquí, ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis en el extremo del valle, frente al desierto de Jeruel. No necesitáis pelear en esta batalla. No necesitáis, le dice el Señor. Apostaos, estad quietos y verán la salvación del Señor con nosotros. Estad quietos. Solamente usted crea, ore, ríndase al Señor y estad quietos, quietos, y mirad la salvación que viene del Señor. Amén. No temáis, le repite. ¿Por qué se lo repite una vez más? Porque Él sabe que es necesario que el pueblo lo escuche. Dice: no temáis, no os acobardéis. Salid mañana al encuentro de ellos, porque el Señor está con nosotros. Diga usted: el Señor está conmigo. Amén, el Señor está con nosotros. Amén. Y Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor, adorando al Señor. Eso es algo que nosotros tenemos que hacer en medio de cualquier situación: adorar al Señor. Y se levantaron los levitas y los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar al Señor, Dios de Israel, en voz muy alta. ¿Qué hicieron los levitas? Adoraron al Señor con voz muy alta. Usted y yo, mis amados hermanos, en nuestro hogar, en nuestra casa, en medio de la situación que podamos estar viviendo, ¿qué debemos hacer? Adorar al Señor a voz en cuello y alabarlo, exaltarlo, porque Él vive, dice la palabra del Señor, en medio de su alabanza. Pero miren, lo más interesante viene ahora, se está poniendo bueno esto aquí. Dice: se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Y cuando salían, Josafat se puso en pie y dijo: oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, confiad en el Señor vuestro Dios y estad seguros. Estar seguro, mis amados hermanos, que no haya duda en su corazón. Y cuando usted sienta que el espíritu de duda viene, usted lo ata en el nombre de Jesús. Amén. Confiad en sus profetas y triunfaréis, dice la palabra. Y habiendo consultado con el pueblo, designó a algunos que cantaran al Señor, y algunos que le alabaran en vestiduras santas. ¿Sabe cuando dice aquí que algunos le alababan, que le alabaran? Era un halal. ¿Usted sabe lo que es un halal? Hacer un escándalo, hacer como un alboroto con sus manos y alzarle voz al Señor. Eso es un halal, es una forma de adoración. Eso es lo que ellos estaban haciendo en ese momento. ¿Y qué habla de vestiduras santas? De arrepentimiento, porque cuando venimos delante del Señor y cualquier situación que nosotros hayamos caído, hayamos hecho, nos arrepentimos delante del Señor y Él nos mira a través de la sangre de Cristo, y son vestiduras santas, porque esa sangre del Cordero está ahí para nosotros y para hacernos vernos santos delante del Señor. Amén. Dicen vestiduras santas conforme salían del ejército. ¿Y qué tenían que decir? Dad gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. Repita conmigo: dad gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. Eso era lo único que los levitas cantaban. Era lo único, porque ¿sabes qué? A veces nosotros no pensamos que tenemos que hacer una canción, etcétera, aquella canción que wow, que hay que ganar un Grammy para alabar al Señor. No, mi amado hermano.
Usted tiene que solamente un cántico nuevo, un cántico de su corazón, algo que diga, como decían ellos, dad gracias a Dios porque para siempre es su misericordia. Amén. Y cuando comenzaron a entonar cánticos, mira qué bueno esto, o sea que está buena el arma esta. Y cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas, el Señor puso emboscada contra los hijos de Amón. O sea, el Señor, cuando ellos estaban alabando, estaba confundiendo al enemigo, estaba creando una situación allí. ¿Y saben qué? Dice la palabra, de Amón, de Moab y del monte de Seir, que habían venido contra Judá. ¿Y sabe qué? Fueron derrotados. Y todo esto pasó, mis amados hermanos, mientras ellos, ¿qué hacían? Alababan. Cuando usted y yo estemos pasando cualquier situación, créanme, mis amados hermanos, utilice la adoración al Señor como un arma de guerra, porque esa es un arma de guerra. El pandero es un arma de guerra. Cualquier situación, usted recuerde que Él habita en medio de la alabanza. ¿Y sabes qué? No es que va a agarrar y va tin, tin, con la ¿cómo se dice? Con la sonaja esta. Ya se me olvidó hasta el nombre que le acabo de decir. Con el pandero, perdón. No, usted reconociendo quién es usted. Usted reconociendo como hijo de Dios, usted agarre y suénelo. Si tiene un chofar en su casa, suénelo. Pero ¿sabes qué? Si no lo tiene, no importa, porque la palabra de Dios dice que nosotros tenemos voz de trompeta. Y con su boca es un chofar, su boca es una voz de trompeta que cuando usted canta, las tinieblas tienen que huir. ¿Sabe una cosa? Cuando el pueblo de Israel tocaba el chofar y tocaba las trompetas de plata, algo pasaba en lo espiritual. Algo acontecía. Tan es así que cuando estuvieron en Jericó, el Señor solamente le dijo que toca el chofar, toca la trompeta. O sea, al sonar esa trompeta, los muros de Jericó cayeron. O sea, produce una vibración, que algo pasa en lo espiritual. Usted haga lo mismo cantando, porque el enemigo se va a confundir, porque el Señor va a crear una emboscada y el enemigo se va a confundir. Amén. Y se tiene que ir de su casa. Amén. Dice, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los habitantes del monte Seir, destruyéndolos completamente. Y cuando habían acabado con los habitantes del Seir, cada uno ayudó a destruir a su compañero. Entre ellos mismos se mataban. Mire, cada uno ayudó a destruir a su compañero. O sea que fue tal lo que el Señor creó, fue tal la emboscada que hubo, que entre ellos mismos se mataban. Israel no hizo nada. Israel solamente, ¿qué hizo? Alabó al Señor, adoró al Señor. Los levitas cantaban y solamente decían, dad gracias a Dios porque para siempre es su misericordia. Amén, gloria al Señor. Y dice, y cuando Judá llegó a la atalaya era una persona que era un vigilante, estaba allí 24 horas viendo para todas partes, ¿verdad? Si venía el enemigo en una torre. Y dice, y cuando Judá llegó a la atalaya del desierto, miraron hacia la multitud y he aquí solo habían cadáveres tendidos por la tierra. Ninguno había escapado. Así es, mis amados hermanos. Aquel que el Señor quita de tu vida, aquel enemigo que el Señor quita, así como lo hizo cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice, y aquellos que los perseguían no lo volvieron a ver. Nunca más los volvieron a ver. Igualmente, mi amado hermano, usted tiene que declarar eso, porque cuando el Señor pelea su batalla, el enemigo termina como esto, destruido y muerto. Amén. Dice, cuando Judá llegó, al llegar Josafat, su pueblo, para recoger el botín, que es lo mejor. ¿Sabe qué? Mire, cuando David llegó y peleó con Goliat y todo esto, él no peleó porque tenía ganas de pelear. Él dijo, ¿qué es lo que se va a ganar el que mate al gigante este? Y le dijeron, se va a casar con la hija del rey y va a tener esto y aquello. Y él dijo, o sea, él era un pastor en ese momento. Pero él dijo, voy a ser el yerno del rey Saúl. Gloria a Dios. Él pensó en el botín, él pensó en eso. Él no pensó en el tamaño de Goliat. Él no pensó en que si era grande, si era gigante, si era esto o aquello. ¿Sabe por qué? Porque él sabía en quién él había confiado. Él le dijo, tú vienes a mí con jabalina, pero yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Gloria al Señor.
Así que bueno, al llegar Josafat, como les dije, recogieron el botín. Hallaron mucho, dice la palabra. ¿Qué hallaron? Mucho. Entre ellos, incluyendo mercadería, vestidos y objetos preciosos que tomaron para sí. Más de lo que podían llevar, dice la palabra. Y estuvieron 3 días. ¿Cuántos días? 3 días recogiendo el botín, porque dice la palabra que había mucho. O sea que usted y yo sabemos que cuando el enemigo es removido por parte del Señor, vamos a recoger mucho. Y ¿sabe qué? No solamente le estoy hablando de dinero, le estoy hablando de sus hijos, le estoy hablando de su esposo, de su esposa, de lo que sea, cual sea, como sea el nombre que usted necesita. Eso es lo que usted va a recoger, mucho. Porque nuestro Padre es un Padre que multiplica y no que resta. Amén. Entonces, retomando todo lo que le dije de la historia del rey Josafat. ¿Sabe qué significa Josafat? Juez. Dios, el Señor, es juez. Y ¿saben qué? Aquí hubo un juicio contra los enemigos de Israel. Aquí hubo un juicio. Así que usted sabe que el Señor está allí porque el Señor... Él quiere hacernos juicio a nosotros. Él es un Dios justo. Él es el Dios de toda misericordia. ¿Sabe qué? En el hebreo, la palabra misericordia nunca, le digo porque bueno, por la misericordia y la gracia de Dios estudio el hebreo. Y en el hebreo nunca la palabra misericordia es en singular. O sea, la misericordia. La palabra en hebreo para misericordia es rashamim, y el im significa plural. Todas las veces que en la Biblia en hebreo habla de la misericordia de Dios, que aunque en nuestras Biblias por la traducción vemos la misericordia, en hebreo no existe el singular, existe el plural, rashamim, misericordias. Muchas son las misericordias del Señor. Lo que pasa es que en el hebreo se lee de una forma, pero en nuestros idiomas se lee de la otra. Pero quiero decirle que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Pero no usted no puede venir delante del Señor y decirle: Señor, la misericordia tuya, sino las misericordias tuyas me cubren. Las misericordias tuyas, Señor, que son nuevas, que son buenas cada día para mi vida, para mi casa, para mis hijos. Gloria al Señor, porque Él es un Señor de misericordias. Amén. Entonces, retomando, para ya finalizar. Primero, buscar el rostro del Señor. Esto nos enseña toda esta historia bíblica. Segundo, ayunar para buscar dirección. Tercero, declarar que el temor dobla rodilla ante el nombre de Jesús. No podemos permitir ni hacer reverencia ante el miedo. Amén. Cuarto, depender total y absolutamente de nuestro Dios. Quinto, no temer, confiar plenamente en Dios, porque Él pelea nuestras batallas, así como lo hizo con el pueblo de Israel. Sexto, descansar en Dios, en su palabra. Mis amados hermanos, la palabra del Señor es poderosa. Métase en la palabra, sumérjase en la palabra, porque la palabra va a producir vida en usted, va a transformar su mente día a día. Amén. Cuando Él dice: estad quietos y verán la salvación de Dios que es con nosotros. Mis amados hermanos, es lo que nuestro pastor quizás predica muchas veces, es el reposo. Él es nuestro reposo, descansar en Él, aún en medio de nuestras circunstancias. Nosotros muchas veces queremos hacer la batalla y batallar nosotros y guerrear nosotros con las cosas que nos están aconteciendo. ¿Saben qué? No, Señor, yo te entrego esta batalla, porque la palabra dice que esta batalla es tuya, no es mía. Yo solamente, ¿sabes qué voy a hacer, Señor? Voy a alabarte, voy a bendecirte, voy a exaltar tu nombre. ¿Sabes qué? Cuando el pueblo de Israel, Moisés y Faraón y Aarón llegaron frente a Faraón, ¿qué le dijeron? Deja salir a mi pueblo para celebrar fiesta en el desierto. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando estamos en medio del desierto. Celebrar fiesta, alabarlo y decirle: gracias, Señor. No sé por qué estoy en este desierto, pero así como lo hiciste con Israel, vas a volver a abrir el mar para mí, vas a volver a abrir el mar para mi casa, vas a volver a abrir el mar para lo que sea. Y abrió el mar y luego abrió el Jordán, y lo que tenga que abrir, lo tiene que abrir para nosotros. Pero ¿sabe qué mueve el corazón de Dios? Su fe. Su fe no es quizás tirarnos a llorar, ponernos una chapita en las rodillas ahí. No. Es su fe, es lo que mueve el corazón de Dios. Amén.
Luego, para terminar, dice el punto número 8, glorificarlo, porque para siempre es su misericordia. El punto número 9, aquí vemos que obviamente el enemigo, cuando estamos en medio de la alabanza, es confundido. Es confundido. Y sabes que nosotros salimos con el botín. Nosotros salimos con el botín porque Él muere, porque Dios está con nosotros. Y con esto culmino, mis amados hermanos. No nos rindamos. Aun cuando el temor quizás toque la puerta, usted sabe lo que tiene que hacer. Temor, doblas rodilla ante el nombre de Jesús. No tienes lugar en mi casa, no tienes lugar en mi vida, no tienes lugar ni tienes cabida. No importa si la CNN, si es Fox, si los periódicos o WhatsApp dice cualquier cosa. Usted lo cancela en el nombre de Jesús y tú dices: Señor, en medio de cualquier situación, tú peleas mi batalla, tú estás conmigo y tú abrirás camino donde no hay, tú abrirás puertas donde no hay, tú harás camino en el andar. Señor, tú lo vas a hacer y yo lo creo, pero es su fe lo que mueve el corazón de Dios. Amén. No prestemos nuestros oídos a los gigantes incircuncisos. Cuando se le presenta el miedo ese con cara de Goliat, usted le dice: ¿quién eres tú, filisteo incircunciso, que has osado venir con la hija del Dios viviente o con el hijo del Dios viviente? Amén. Levantémonos en la autoridad delegada que el Señor nos dio. El nombre de Jesús. Dobla rodilla. Todo lo que tiene nombre tiene que doblar rodilla ante el nombre de Jesús. Así que usted no se preocupe. Usted solamente dile: montaña, como te llames, te mueves, te doblas rodilla ante el nombre de Jesús. COVID, doblas rodilla ante el nombre de Jesús. Cualquier situación, escasez, como sea que se llame, usted dice: te mueves en el nombre de Jesús, y lo cree, porque la fe va a mover el corazón de Dios. Amén. Así que nos levantamos en el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que ganó allí en el Gólgota, en esa cruz del Calvario, para darnos vida abundante y para darnos victoria. Amén. Le doy gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, Padre. Señor, Padre, si tú es tu voluntad, mi Dios eterno, si hay aquí alguna persona, Señor, que ha estado pasando por el miedo, que ha estado pasando por el temor, que ha estado quizás con algún ataque de pánico, que ha sentido temor por la incertidumbre del no saber qué va a pasar mañana, si has sentido que en tu casa quizás algo está pasando y tú dices: no sé, Señor, me atacó el miedo, perdóname, Señor. Yo le invito, si usted quiere, se puede poner acá adelante. Si el Señor lo toca, el Señor lo mueve. Si usted quiere, venga y se ponga aquí adelante, guardando su distancia social. Venga, mi hermano, que el Señor está aquí. El Señor está aquí. El Señor se mueve aquí en medio de la alabanza de su pueblo. El Señor está aquí y le damos gracias, Padre, porque donde está el Espíritu de Dios, aquí hay libertad. Y te damos gracias, Dios. Gracias, Padre, porque has sido bueno y seguirás siendo bueno, Señor. Gracias, Padre. Venga, mi amado hermano. Dios va de frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios, 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 alaba a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, venimos delante de ti, sabiendo que hallamos oportuno socorro a través del sacrificio vivo que tú, Señor,
pagaste en la cruz. Gracias, Padre eterno, porque en el nombre poderoso de Jesús tú miras, Señor, aquí a cada uno de tus hijos, Señor. Padre, cualquier situación que ellos han estado viviendo, con el temor, con el miedo, con pánico, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, como tu hija, Señor, vengo con la autoridad delegada como tu hija, diciendo: miedo, pánico, temor, te mueves en el nombre de Jesús. Eres atado en el nombre poderoso de Jesús y quedas inoperante, Señor, en la vida de cada uno de ellos. Padre, tu Espíritu Santo, Señor, llena a cada uno de nuestros hermanos, mi Dios. Espíritu de Dios, tú los llenas, Señor, trayendo identidad de hijo, trayendo, Señor, la fortaleza en Cristo, trayendo, Señor, el entendimiento de que son tus hijos, y si son tus hijos, son coherederos con Cristo, que están sentados en lugares celestiales con Cristo, en Él y con Él, para venir y pelear contra cualquier acechanza del enemigo. El enemigo no tiene arte ni suerte, Señor, en la vida de tus hijos, y en el nombre que está sobre todo nombre, Señor, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y yo declaro que en el nombre de Jesús, tus hijos son libres, Señor, libres, Señor, que al sonar, Padre, tu nombre, Jesús, Yeshua, tú, Señor, las cadenas caen. Cualquier espíritu inmundo antagónico al Espíritu Santo de Dios es atado en el nombre poderoso de Jesús y queda inoperante, Señor, en sus vidas, Padre. Ellos, en el nombre de Jesús, Señor, comienzan a caminar en esa autoridad, en el poder de la resurrección como tus hijos, Señor, y te damos gracias. Activo el poder de la sangre preciosa de Jesús, Señor, sobre cada uno de mis hermanos, mi Dios, y te doy gracias porque esa sangre preciosa, Señor, que está allí viva para cada uno de nosotros, Señor, tiene poder y los limpia, los sana, les quita, Señor, de su mente todo aquello que el enemigo ha querido venir a traer, toda aquella fortaleza mental que dice: no puedo, tengo miedo, tengo temor. En el nombre poderoso de Jesús es removido por el poder de la palabra, Señor, y por la sangre de tu Hijo Jesús. Te damos gracias, Señor, gracias en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Hemos orado, Padre, en tu nombre. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor. Gracias. Dele gloria a Dios, ministro. El Señor les Gracias. bendiga.